Hola chicos, voy a comenzar el video desde cero, por ende necesito que coloquen mucha atención con cada uno de los pasos que vamos a ver, ¿ya? Como ustedes ya saben, en Windows utilizamos WAMP o CHAMP, ¿cierto? Para el servidor, que nos facilita el servidor de Apache, mientras en Linux o algún derivado podemos utilizar directamente Apache instalando el servicio HTTPD, ¿ya? Y en mi caso, que estoy ocupando Mac, ocupo MAM, ¿ya? Así es que voy a abrir MAM. Ya, acá está MAM. Lo que vamos a hacer, yo voy a iniciar los servidores, ¿ya? Cuando inicio los servidores, me está iniciando Apache y MySQL, ¿ya? Así es que esta es la ventana principal de MAM. Ya a ustedes se le va a abrir otra que sea similar dependiendo del proveedor. Lo que voy a hacer ahora es acceder a mi aplicación en donde digo que voy a utilizar localhost y un puerto. El puerto yo lo puedo cambiar, ¿ya? Ahí está mi puerto de Apache y ahí está mi puerto de MySQL. Yo lo puedo cambiar y lo puedo cambiar entre el 1 y el 65.535, ¿ya? Los 65.535 son la totalidad de los puertos. Ya, así es que para que ustedes sepan, yo acá puedo establecer cualquiera, ¿ok? Pero para el caso, yo estoy ocupando el 8888. Entro a mi aplicación y esto fue el login que hice yo, ¿ya? Ahora voy a entrar a phpMyAdmin para ver la base de datos. Esta es la base de datos que teníamos nosotros. A esta base de datos yo le hice algunos cambios, ¿ya? Le agregué algunos atributos, por ejemplo, a la tabla de usuario, en donde, por ejemplo, antes no teníamos el atributo imagen, ¿ya? Y el perfil tampoco lo teníamos. Entonces, lo que hice yo fue crear una tabla que se llama perfil, en donde tiene los siguientes atributos: un ID, un nombre y un estado, ¿ya? Agregué dos perfiles, el administrador y el supervisor, ¿ya? Están las dos tablas relacionadas, ¿ya? Por eso el ID perfil es 1, porque es el perfil de la otra tabla. Ya, vamos a comenzar. Como habíamos quedado en clases, la idea es yo colocar un usuario, ¿cierto? Una clave y, ojo, es admin e ingresar. Ahí me está diciendo que soy administrador, ¿cierto? E ingreso y me trae mis datos: Alejandro y admin, que es mi perfil, que lo trae desde acá de la base de datos. Ya, si yo hago un F5, me voy acá, me dice que soy administrador y vienen de nuevo mis datos. Si yo cierro la sesión, automáticamente me carga el login, y si aprieto un F5, se pierde la sesión. O sea, ya no tengo sesión. ¿Ya? Ahora, si ingreso de nuevo, aquí están mis datos. ¿Ok? Ya. Voy a cerrar la pestaña de MAM. Esto es lo primero que debemos hacer. Ya, es ver qué es lo que nos provieron. Que en este caso yo estoy proveyendo el software, ¿cierto? Y yo se lo estoy pasando. Y
esto es lo que compiló. Claramente esto compila porque yo tengo la base de datos y la tengo bien, ¿ya? Y está todo en orden. ¿Ustedes qué deberían hacer? Lo primero que deberían hacer es copiar el archivo, ¿cierto? Que yo les voy a subir a la carpeta hdocs o www, ¿cierto? Una vez que copian el archivo, tienen que crear la base de datos, ¿cierto? Y una vez que creen la base de datos, tienen que levantar MAMP o CHAMP y después acceder por URL al framework, ¿ya? Eso es básicamente para poder dejar funcionando esto, para que no tengan problemas. Yo esto lo voy a subir a la carpeta de Drive. Ahora vamos a ver cuál es el paso después para comenzar a programar. Ya, ahí dividamos en algunos lugares. El primero fue cómo llegar a punto. Esa es la forma de llegar a punto. Ya, ahora el segundo es qué es lo que debo hacer para empezar a programar. Lo que deben hacer es abrir esta carpeta, ¿cierto? Esa carpeta con el Sublime. Ojo, tengan mucho cuidado, no la abran desde un pendrive, ¿cierto? Porque pueden tener muchas carpetas con el mismo nombre. Pero la que finalmente interesa es esta, la que se compila, ¿ya? Entonces, esto fue la estructura que teníamos nosotros, ¿ya? Me parece que quedamos con el login CSS, básicamente tiene lo mismo de antes, y los JavaScript. Acá yo agregué dos JavaScript más, el cargar.js y el utilidades.js. Ya, voy a explicar todo lo que se está haciendo para que cargue el login, que es esto, ya que va a ser donde ustedes van a llegar cuando compilen por primera vez. Lo que está pasando ahí es que ustedes saben, ya el inicio de esto es el welcome. El welcome está redireccionando a un archivo que se llama inicio, que está dentro de sys. Entonces yo me voy a las vistas, ¿cierto? Porque es una vista, ahí es una vista, y está dentro de sys, inicio. Entonces esta es la plantilla de inicio que yo les dejé, ¿ya? Yo la ordené un poco con respecto a lo que nosotros teníamos antes. Esto no es lo mismo, ¿ya? Es similar, es súper similar, pero no es lo mismo. En donde yo básicamente agregué algunos par de divs para después seguir trabajando en lo que va a ser nuestra plantilla, ¿ya? Acá, bueno, empecemos de acá. Este script lo que está haciendo está cargando el jQuery. El jQuery es el que nos permite a nosotros crear los eventos. Los eventos los voy a explicar un rato más y los eventos los vamos a encontrar en los JavaScript, ¿ya? Estos son los tres archivos importantes que él hablaba que están acá en JavaScript. Cargar, función y utilidades. El cargar se va a encargar, valga la redundancia, de tener todas las funciones que nos van a permitir enlazar otras interfaces, ¿ya? Por ejemplo, yo necesito cargar el menú. Ya, voy al archivo cargar y hago la función cargar menú y debería yo poder cargar el menú. Necesito cargar un mantenedor específico o una vista específica, una tabla. Voy a las funciones cargar tabla y va a estar dentro de esta función cargar y ahí va a pasar todo lo que se cargue, va a pasar por ahí, ¿ya? En función van a estar las funciones principales del sistema. Ya, aquí va a estar todo lo que nosotros necesitamos para poder cargar, por ejemplo, todo este inicio. Y en utilidades van a estar los JavaScript
por ejemplo, de los menús contextuales, ya, de los modales, los que hablamos, de esas pantallas, pantallas emergentes, ¿cierto? Ya. Después estoy cargando los CSS, ya, del admin LT para que funcione correctamente. En el body estoy cargando las clases que tenía la plantilla. Acá yo no he agregado nada aparte de lo que estaba en la plantilla anterior. ¿Ya? Acá agregué un botón y dejé un div para hacer un menú contextual más adelante. ¿Ya? Finalmente, acá está lo del Bootstrap. Ya, tenemos eso listo. Acá, la primera función que se ejecuta cuando nosotros empezamos a cargar todos estos archivos, se los voy a mostrar. Cargamos eso y cargamos eso. Esto no tiene nada, así que lo vamos a dejar ahí. Ya, pero en orden, primero se cargó este y después ese. ¿Dónde lo podemos ver? Acá. Está cargar y después función. Cargar tiene una función que se llama cargar modal usuario. ¿Qué es el cargar modal usuario? El cargar modal usuario es lo que va a salir en esta parte de acá después, con mi nombre. ¿Ya? Si nos ponemos a pensar, eso se ejecuta cuando yo lo quiera ejecutar. Ahora no se está ejecutando. ¿Ya? Después tenemos este archivo que es súper importante, en donde tiene una función al principio que se llama document ready, ¿cierto? Y ejecuta una función, ¿ya? Ojo, esto siempre tengan cuidado donde abre y donde cierra, ¿ya? Ejecuta una función y esta función va a ejecutar esa función. Acá finalmente son dos funciones. Una función ejecuta otra función, ¿ya? Yo lo dejé así para que sea más ordenado, para que no se confundan. Todo lo que ustedes coloquen acá se va a ejecutar de los primeros, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, lo primero, cargar esta función que se llama verificar login, ¿ya? Verificar login utiliza una ruta, se llama base URL welcome verificar login. El base URL viene desde acá. Y si ustedes se ponen a mirar, yo acá hice una etiqueta script, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Acá adentro yo puedo colocar código JavaScript, ¿ya? Lo que estoy haciendo acá es decirle a una variable que va a estar en todo el sistema que va a ser igual a una variable que yo definí en algún punto del framework como base URL. Esto es PHP, ¿ya? Este base URL, ¿de dónde lo estamos sacando? De acá, de config, y me parece que es... No es acá. Es esa variable, ¿ya? Ojo con eso, porque esto es lo mismo que esto, ¿ya? Esto. Así debería ser su, su ruta, ¿cierto? Para poder llegar a la aplicación, ¿ya? Con index.php. Para que tengan cuidado, que lo tenga más configurado, que lo configure bien. Aparte de eso, no tuve que hacer ningún cambio. Y ustedes tampoco lo van a tener que hacer, ¿ya? Aparte de eso.
Bueno, como les decía, como les venía diciendo, ese base URL es ese base URL. Lo estoy pasando a una variable global que se va a llamar base URL y la estoy utilizando acá. Y ahí la puedo utilizar en cualquier parte de mi proyecto, estando siempre en el inicio. ¿Por qué? Porque este es el primer archivo que se carga. Y yo voy a cargar todo sobre este archivo. Esta va a ser la base. Ya. Vamos al verificar login que está dentro del welcome. Llego acá y voy a buscar la función verificar login. Esta función tiene muchos parámetros. ¿Ya? Son los mismos parámetros que tiene la tabla. Entonces yo lo primero que pregunto, en la sesión, en los datos del usuario, tengo una variable, está logueado, y si está en true, entonces lo más lógico es que no esté en true. ¿Ya? Porque mira, yo dentro de las variables que tengo de la tabla, ¿cierto? De la tabla usuario, que está acá, esta tabla, aquí, tengo varios datos, de los cuales también están acá. Pero esta variable es la que finalmente me va a definir si es que el usuario está logueado o no está logueado. Pero esta variable no es lo mismo que esto. ¿Ya? Mira, vamos a seguir el flujo, después les voy a explicar de dónde la saco. ¿Ya? Como no estamos logueados, entonces acá no va a ser true. Por ende, acá adentro no va a entrar. ¿Ya? Porque esto va a ser false. La primera vez va a ser false. Entonces yo me voy a llevar estas siempre son las respuestas, chiquillos, tengan mucho cuidado. Me voy a llevar esta respuesta hacia donde estaba haciendo la petición. Ya, acá se coloca un poquito más enredado. La petición yo la hice con el método post. Esta petición inicia acá y termina en la línea 41. ¿Ya? Si ustedes se ponen a analizar lo que yo estoy mostrando acá, en esta función, algunas cosas van separadas con coma. Por ejemplo, esta vendría siendo como la función que yo voy a invocar, ¿ya? O sea, yo estoy llegando hasta acá, porque este es el welcome. Entonces yo digo, yo quiero llamar como post a esa función. Ah, ok, me va a decir el framework. No le voy a enviar ningún dato, ¿ya? Porque esta función no pide ningún dato. Entonces yo no voy a enviar ningún dato. Después, en otra coma, esta es toda una coma, es la respuesta de esa función. ¿Ya? Y lo último, y aquí no hay coma, es el tipo de respuesta. Es cómo me va a responder esa función. Entonces repasemos. A la función que yo quiero llamar, los datos que le voy a enviar, lo que me responde la función y el formato de respuesta de esa función. ¿Ya? De esa forma yo invoco las funciones y todo dentro de post, todo dentro de la función post. ¿Ya? Entonces, siguiendo el flujo, hago la llamada, llego a esta función, verificar login, pregunto si es que el usuario está logueado, y si no es así, yo voy a responder todos los datos. ¿Ya? Para responder es necesario responder sí o sí de esa forma. ¿Ya? O sea, no con los mismos datos. Yo estos datos los podría cambiar. ¿Ya? Esos datos los podría cambiar. Pero la estructura, que sería esa, ¿cierto? Esta es la estructura
Ahí, por ejemplo, esa es la estructura, esa no cambia, ¿ya? Deben tener mucho cuidado con eso. Estas variables son las variables que yo voy a enviar y voy a recibir acá. Ahora si me pongo a analizar. No entré aquí, por ende no, estas están todas las variables sin datos. Devuelvo estos datos, ¿cierto? Y empiezo a preguntar. Esta es la respuesta. Datos. Datos.logueado. ¿Estaba logueado? No, porque se supone que nunca entró acá, ¿cierto? Entonces logueado nunca fue true. Siempre va a ser false. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como es false, va a entrar al else, ¿ya? Porque no era true, era false. Entonces, acá, esto lo voy a sacar, ahí. Lo que va a hacer una llamada como post. Este ya no es tan grande, ¿cierto? Como el anterior. Como post va a llamar al cargar login, ¿ya? No va a enviar nada. Y esta es la función que va a recibir. Ahí para que se vea un poco más ordenado. Ahí. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a utilizar esa estructura. Acá yo no le coloqué que se devolviera como un JSON, como esta forma, ¿ya? Yo no hice eso. ¿Por qué? Ahora voy a explicar el por qué. Yo llamé al cargar login. Cargar login está acá. Y lo que me devuelve es una vista. No me retorna datos, como esto. ¿Ya? Me retorna una vista. Entonces, como me retorna una vista, que es esta, lo que yo voy a hacer, voy a tomar esa vista que está acá. ¿Ya? Si se ponen a pensar, es prácticamente lo mismo. La función que yo quiero llegar, los datos que yo voy a enviar y lo que me responde. Pero acá lo que falta es la codificación. ¿Ya? Entonces, como me devuelve una ruta, yo lo que voy a hacer, ¿cierto? Porque eso es lo que está haciendo. Lo que me devuelve, yo lo voy a cargar como HTML dentro de un div. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy metiendo mucho código HTML dentro de un div. ¿De qué div? ¿Y de dónde sale ese div? Ese div está acá. Contenido página. Entonces dentro de contenido página se va a cargar toda la ruta. Todo lo que yo traía. ¿Ya? Entonces, es en ese momento cuando ustedes ven esta pantalla. Esto. ¿Ya? Ahora, para que el botón funcione, ¿cierto? Yo lo que tuve que hacer fue, después que cargué la página, darle un evento a ese botón. ¿Ya? Aquí estoy dando un evento. Ahí estoy dando un evento en jQuery. Cuando hago un clic, se va a ejecutar esa función. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando hagan un clic ahí, en conectar, se va a ejecutar esa función. ¿Ya? Entonces ahí le di la funcionalidad a ese botón. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que podría hacer? Podría acá colocar un alert para que salga un mensaje cuando yo quiera ingresar.
ingresar. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi botón está funcionando. Pero cuando funcione, va a llamar a otra función. Y lo último es colocar un show, ¿cierto?, al div login. Entonces ya dijimos que dentro de este div íbamos a cargar un HTML, ¿cierto? Un HTML que está en syslogin. Syslogin, y me carga esto. Y es como si yo tuviera todo eso pegado acá adentro. Ahí. ¿Ya? En este espacio. En la línea 30 hacia adelante. Eso es lo que finalmente se está haciendo. Si yo hago clic derecho, ver código fuente, eso es lo que está sucediendo. Ya, acá. Bueno, acá no me está imprimiendo el contenido página, porque yo le hice a la parte de afuera, no al div propiamente tal. ¿Ven? Ahí está. Dentro de contenido página, tengo el style, tengo el login, y si ustedes ven acá dentro de contenido página no existe nada, ¿cierto? Ahí está contenido página. Acá no tiene nada. Pero después tiene datos, ¿ya? Login content, por ejemplo. Pero estos no están acá. Están aquí, ¿ya? Login content. Entonces lo que hicimos fue cargar, ¿cierto?, todo el código del login.php dentro de contenido página. De esa forma. De esta forma. Y una vez que se cargó, mostramos el div login, ¿cierto?, que está acá adentro. El div login. Y le hicimos un show para que se muestre. Ya. De esa forma, validamos que el usuario esté con una sesión o no esté con una sesión. No es tan difícil. Ya. Una vez que nosotros apretamos el botón ingresar, una vez que obviamente le colocamos un usuario y una password, ¿qué es lo que sucede? Ya dijimos que acá le habíamos dado el evento. Por ende, se va a ejecutar esta función. Esta función saca esos dos valores del template, ¿ya? Esos dos valores, y aquí voy a sacar un poquito el inicio, porque aquí lo vamos a dejar por ahí. Estos valores están acá. User y pass, ¿ya? User y pass. User y pass. Entonces yo le voy a pasar un nombre y una clave. Valido que estos campos, ¿cierto?, estén con datos, y si no, va a tirar una alerta. Como tienen datos, entonces va a hacer una llamada con el método post, ¿cierto?, a la función conectar, en donde vamos ahora a enviar datos. Vamos a enviar el nombre y una clave, ¿ya? Nombre y clave. En esta parte también tienen que tener mucho cuidado, porque si se equivocan, les puede causar un error. Ya, un error que puede que se demore mucho en encontrarlo. Ya. Entonces, mandamos un nombre y una clave. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Esto lo voy a tirar un poco para atrás. Ahí. Vamos a recibir una función, ¿cierto?, con datos, y vamos a recibir como JSON. ¿Ya?
Entonces vamos a ir a la función conectar. Esto ahí, porque ya lo ocupamos. Ahora vamos a la función conectar. Para recibir datos desde PHP, datos enviados desde el JS, ¿cierto? O JavaScript, lo hacemos de la siguiente forma. Colocamos this input post nombre de la variable que queremos recibir. Ese nombre debe ser igual a ese nombre, ¿ya? Ese nombre debe ser igual a ese nombre, ¿ok? Deben tener mucho cuidado al momento de pasar las variables. Esta variable puede ser cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, acá yo le coloqué login y después yo seguí trabajándola como login, ¿ya? Y a esta la dejé igual. Esa la dejé como login para que ustedes se den cuenta de que puedo recibir como envié, pero acá puedo trabajar de la forma que yo quiera, ¿ya? Ya, acá voy a... En vista me parece que es... Aquí. Acá, lo que yo hice fue definir muchas variables. Todas estas son variables, ¿ya? Esta, por ejemplo, tiene le asigné un valor, que es un valor que no tiene nada. Y a esta le asigné el valor que traje desde el JavaScript, ¿ya? Son variables que siempre, como siempre lo han hecho. Con la diferencia que estas dos están recibiendo valores desde el JavaScript, ¿ya? Dentro de todas las variables, esta, la cookie, es súper importante. Porque acá están definidos todos los datos que yo voy a almacenar en la cookie. Un ID, un root, un nombre, un perfil, un tipo, un estado, ¿ya? Y un está logueado y lo declaré en false. O sea, esta vez, cuando inicie, se va a declarar en false, ¿ya? Yo después pregunto por esta variable cuando hago el verificar login. ¿Lo ven? Ahí está. Por eso es importante que esa variable esté en true o en false. Porque me dice si es que el usuario está o no está. Ya. Entonces, ahí están todas mis variables, ¿cierto? Y comienzo conectándome a la base de datos con los datos que yo traigo desde el JavaScript. Entonces, para conectarme a la base de datos, también tengo que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Lo primero, lo que tengo que hacer es armar un constructor, ¿ya? Entonces armo el constructor y tengo que inicializar el modelo, ¿ya? Una vez que inicializo el modelo, le tengo que colocar el nombre a mi modelo. Ese nombre es este, ¿ya? Yo aquí dentro de modelos creo un archivo que se llama modelo.php, ¿ya? Voy a cerrar el config porque no lo vamos a ocupar más. Modelo.php. Acá, en PHP, hice una función, ¿cierto? Que se llama conectar, ¿ya? Pero esta función está dentro, ¿cierto? De una clase. Y esa clase se llama modelo, ¿ya? Así, modelo. Entonces acá yo instancio esa clase, ¿ya? Que extiende a la clase modelo del framework para poder trabajarla como un modelo, ¿ok? Para poder enlazar la base de datos con el framework, ¿ya?
Entonces, cuando yo quiera hacer una pregunta a mi modelo, tengo que utilizarlo como lo declaré. Si acá le coloco otra voz, ahí por ejemplo, tendría que colocarle otra voz a cada una de estas consultas. Ahí por ejemplo. ¿Ya? Así es que tengan mucho cuidado. Esto siempre tiene que ser igual. Ahí sí. Estos siempre tienen que ser igual a los modelos que yo estoy referenciando. Al dis modelo. Y dentro del modelo estoy buscando una función que se llama conectar. Entonces, ahí está la función conectar. A diferencia de cuando paso los datos en JavaScript, acá yo, si la función recibe parámetro, yo se la paso directo, ¿cierto?, a la función. Entonces acá estoy enviándole el login, que es el login que yo traje desde la web, y la clave que también traje desde la web. Llega acá, el login con la clave, se hace la consulta, esto es Active Record, ¿ya? Así se llama, Active Record, hago la consulta, ¿cierto? Le coloco los where, le coloco el join, este es el from, cuando la clave la encripto con MD5, se iguala a la password, ¿cierto? Y debería traerme un usuario. Me trae todos los datos, porque acá estoy haciendo un get, o sea, esto quiere decir que me retorne todos los datos que encontró con respecto a ese where, y aquí estoy sacando el número, ¿cierto?, de columnas como respuesta, el número de fila, columna. Si es 1, ¿cierto?, entonces yo voy a llamar de nuevo a la función y esta vez le voy a sacar todo el resultado. Ojo, es la misma función, pero esta vez le voy a sacar el resultado. Le saco el resultado y comienzo a recorrer, ¿cierto?, los datos, y por cada dato saco una fila. Y acá ya empiezo a sacar lo mismo que declaré en este lugar. Un ID, un run, un estado, ¿cierto? Empiezo a sacar datos y asignarle esos datos a mis variables de función. ¿Ya? Ahí están. Una vez que saco todos los datos, ¿cierto?, pregunto por el estado. Y si es habilitado, entonces cambio el valor de 0 a 1. Pregunto si es que tiene una imagen. Como la base de datos no tiene una imagen, entonces yo le coloqué una imagen por defecto. Y todos esos datos se los cargué a la cookie, ¿ya? A la misma variable que tenía arriba, pero esta vez con datos. Con los datos que acabo de ingresar, ¿ya? Ahí, arriba. Esa variable, esta variable, esa, es igual a esa y es igual a esa, ¿ya? Es la misma variable y esta. Siempre cuando tenga un signo de peso, es una variable en PHP, ¿ok? Ya, cargo la cookie. ¿Qué hago después con esta variable cookie? Porque esta es una variable que yo creé aquí. Podría agregarle más datos si quisiera. Lo que hago es agregarla, ¿cierto?, al userData, y ese userData, ¿cierto?, lo voy a cargar dentro de la sesión. O sea, en este punto estoy creando la sesión con todos estos datos.
Ojo, con todos esos datos. ¿Ya? Ya. Y retorno, aparte de generar la cookie, retorno los datos del usuario. No todos los datos, datos relevantes. ¿Ya? Llega acá, entonces pregunta por el valor cambió, ¿cierto? El valor es 1, ¿sí o no? Y pregunto. Ya. Lo primero que voy a hacer es hacer un hide, o sea, voy a esconder. Esto, vamos a sacar de acá. Voy a esconder el login, ¿ya? Y voy a cargar la vista principal, ¿ya? Voy a cargar la vista principal. Para cargar la vista principal, voy acá, cargar vista principal, ¿cierto? Y voy a buscar página principal dentro de sys, página principal, y esto es lo que estoy cargando, ¿ya? ¿Lo estoy cargando dónde? La página principal la voy a cargar dentro de contenido página, o sea, en el mismo div que estaba el login, ¿ya? Entonces lo que hice fue esconder el login y acá ya prácticamente eliminar el login y colocarle los datos que tengo en cargar vista principal, ¿ya? Ahí. Después que hace todo eso, yo voy a una función que se llama cargar modal usuario. Acá ya no me quedan más funciones. ¿Eso dónde está? Está en cargar modal usuario. Y lo que hago acá es ir al welcome, al cargar modal usuario, o sea, llego acá, cargar modal usuario y empiezo a sacar datos de la sesión. ¿Ya? Y estos datos de la sesión los guardo en un arreglo y lo envío. Pero aparte, a diferencia de todas las otras vistas que nosotros hemos cargado, como las que estoy marcando ahora, vamos a enviar una vista más datos. ¿Ya? Una vista más datos. Entonces, va a llegar acá. En realidad, va a llegar al cargar. Y voy a recibir una vista más datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? A un div que se llama modal usuario, que está acá, modal usuario debería llamarse, no, estoy mintiendo. Acá, modal usuario, ¿cierto? Porque estaba al inicio. Cargamos página principal dentro de inicio en este div. Entonces ahora lo que estamos haciendo, estamos cargando, ¿cierto? En modal usuario que está dentro de página principal, un HTML que se llama modal usuario. ¿Ya? Todo esto lo estamos cargando acá adentro. Y todo esto se está cargando acá adentro. ¿Ya? Entonces, aparte de esconder todo lo que está dentro de ese modal, le enviamos a este archivo, o sea, al div, una ruta, y al archivo, al ruta, ¿cierto? Que es este archivo, le voy a enviar estos datos. ¿Cuáles son esos datos? Son los datos que traíamos de acá. Esos datos. Un nombre, un perfil, una imagen y una cantidad.
Entonces, si nos ponemos a buscar, lo primero que tenemos, voy a hacer un control KB, es una cantidad, ¿cierto? Esa cantidad está acá. Yo le puse un número 10. Tenemos otra variable, el nombre. El nombre está acá. Y este el nombre es mi nombre, el que está en la sesión. ¿Ya? De esta forma yo estoy colocándole datos a una etiqueta, ¿cierto? Dentro del HTML. Estoy pasando código PHP a una etiqueta. ¿Ya? El perfil, por ejemplo, aquí está otra vez el nombre, ahí está la imagen. ¿Ya? Entonces acá tengo todas las variables que envié desde aquí, las estoy ocupando directamente acá. ¿Ya? Ya. Entonces, digamos aquí, cargué esto, ¿cierto? Eso lo estaba cargando desde acá. Y ahora pregunto, ¿qué tipo es el usuario? Este tipo salió de acá. Recuerden que estamos viendo el conectar. Y aquí tengo un conectar, ¿ya? Entonces, ¿dónde yo cargué el tipo? Acá. Después pregunto, si ese tipo es 1, es administrador. Si es 2, es supervisor. Si yo veo en la base de datos, es de tipo 1. Por lo tanto, es admin. ¿Ya? Y una vez que le damos el botón ingresar, me dice administrador. O sea, hizo todo el recorrido hasta llegar acá. ¿Ya? Si yo le voy a aceptar, carga todo y ahí están los números. Por ejemplo, ese 10 es el que yo estoy mandando desde acá. Ahí está el 20 ahora. ¿Ya? Y lo mismo, por ejemplo, si yo pincho acá adentro, dice Alejandro, un guión y admin. ¿Eso dónde está? Está acá en Alejandro, guión y el perfil que es admin. Ahora, ¿qué pasa acá? Pasa que como esos datos están saliendo de la cookie, si yo hago un cambio, por ejemplo, en vez de que diga admin, diga administrador, ¿cierto? Y hago un F5 acá, ahí todavía sigue diciendo admin. ¿Por qué? Porque yo no actualizo la cookie cuando yo hago un F5, ¿ya? Cada vez que yo hago F5 no voy a la base de datos y actualizo. Yo lo que hago es siempre estar utilizando los mismos datos que están en la cookie. Para poder resetear mi cookie, tendría que borrar la cookie e ingresar de nuevo. Ahí está administrador. Ahora, ¿cómo hice eso de borrar la cookie? En cerrar sesión. Ya. Ese botón cerrar sesión está acá. Cerrar sesión. ¿Ya? Y tiene un ID que se llama cerrar sesión. Pero acá está ejecutando una función con el evento onClick, ¿ya? Que se llama cerrar sesión. Esta función está en un JavaScript, ¿ya? Llega acá. Una vez que llega acá, yo voy a enviar como método post, ¿cierto? Al welcome, a la función cerrar sesión, el cual va a destruir la sesión. Esto no me va a retornar nada. Por ende, yo hago lo mismo. A la función que llamo,
los datos que le envío y lo que va a hacer después que se ejecute esa función. Y lo que va a hacer, va a llamar a la función verificar login. Entonces va a llegar acá arriba y va a enviar de nuevo al verificar login. Va a llegar acá, verificar login, y esta vez va a preguntar: ¿el usuario está logueado? No, porque yo acabo de destruir todo esto. Entonces no existe. Va a llegar acá y va a devolver: no, ese usuario no existe. Va a llegar acá y va a decir: ¿está logueado? No, no está logueado. Y finalmente va a cargar el login nuevamente. O sea, va a hacer eso. ¿Ya? Ahora, si yo ingreso, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué fue lo que hice? Ejecuté la función conectar y fue a hacer todos los cambios, todas las cosas, y me cargó la vista principal, todo como tenía que ser. Hasta que se cargó esto. Si yo hago F5, ¿cómo sé que estoy en la sesión? Porque les decía, cada vez que nosotros hacemos un F5 o entramos por primera vez, lo primero que se ejecuta es verificar login. Esta vez viene, ¿cierto? Como yo estoy haciendo un F5 y ya ingresé con mis datos, entonces esto va a ser true. Y como es true, ¿cierto? Va a sacar los datos de la sesión, los va a devolver, y esta vez sí va a entrar acá, porque sí van a estar los datos. Va a esconder el login, si es que existe, y va a cargar los datos de la vista principal. Eso es básicamente, chiquillos. Eso es básicamente lo que se está haciendo para poder cargar esta interfaz. Espero que le haya quedado un poco más claro. Nos vemos llegando el 18. Que lo pasen súper bien. Buenas fiestas.